Le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan o nos ven por la radio. Vaya al versículo 5, Proverbios capítulo 27, verso 5. Dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Mejor es la reprensión franca que el amor ¿qué? Y en esta mañana creo que Dios nos va a hablar de una manera muy especial, como siempre lo hace. Pero nos va a hablar de algún tema que es muy crucial para nosotros. Venimos hablando de la familia, venimos hablando del matrimonio, venimos hablando de la importancia de tener una familia sana, ¿verdad? Un matrimonio sano, pero no perfecto. Y con base en eso uno muchas veces piensa de que Dios debe de hablarnos fuertemente, pero Dios habla con su tierno amor para que nosotros lo abracemos y lo cuidemos, pero también obedezcamos. Cuando tú y yo, que somos parte de una iglesia, somos parte de esta iglesia, somos parte de esta comunidad, entendemos que Dios nos ha puesto aquí con un propósito, siempre es glorificar su nombre. La manera como tú y yo nos conducimos afecta directa o indirectamente al resto de la comunidad local, pero también afecta a la comunidad en general. Y uno pensaría que esto no tiene ninguna índole, porque vivimos en un mundo postmoderno donde lo que más prima es mi yo y lo que yo crea. Pero a la luz de la Biblia, Dios por eso nos dice que somos parte de un cuerpo y somos parte de una iglesia, somos parte de una comunidad, porque Él nos coloca en ese lugar para que crezcamos y seamos de bendición, para que seamos edificados, para construir relaciones profundas y nosotros podamos la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con el proverbio? Porque cuando Dios quiere hablarnos fuertemente, uno tiene que aceptar su reprensión. Ahora, ¿cuántos somos nacidos de nuevo? ¿Verdad? Los que hemos nacido de nuevo vamos a entender que como hijos de Dios, Él como Dios y como Padre, al hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Y hay veces que a nosotros no nos gusta la corrección de Dios, pero debemos estar dispuestos para que Dios nos corrija. Yo creo que Dios nos ha venido corrigiendo este tema del matrimonio y hoy vamos a hablar sobre el adulterio, hermano. Sí, vamos a hablar sobre el adulterio. El adulterio, enemigo del pacto matrimonial. El adulterio es el enemigo contra el pacto matrimonial. No es otro lugar. Cuando nosotros, o cuando el hombre, o cuando la mujer comete adulterio, entonces eso va en contra de un pacto que hizo con su esposa en un altar delante de un ministro del Señor. Pero como hoy vemos el adulterio como algo tan normal, por lo que yo explicaba de que somos subcultura, entonces como la cultura costeña, la cultura en que estamos, es normal tener 3 y 4 mujeres y así demuestras tú ser un varón, que me da hasta risa, ¿verdad? Uno cree que en la iglesia para demostrar que uno es un varón o que uno es un hombre tiene que tener a las mujeres o puede tener ese coqueteo con las mujeres. La Biblia condena, y quiero colocar esto como una premisa donde vamos a edificar todo. La Biblia condena el adulterio. ¿Listo? Lo llama pecado. Y es sencillamente así. Si a ti no te gusta que te digan que eres un pecador por ser un adúltero, entra a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Señor y Dios que hable contigo. Pero la Biblia lo expone de esa manera. A Dios no le agrada el adulterio. Y tenemos que ser claros con eso. Y yo no voy a esperar a nadie que tenga adulterio dentro de la iglesia. No porque sea yo, porque yo soy el menos, no. Es porque yo percibo que esto está en la palabra y yo tengo que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿No hay otra directriz o sí? Porque nosotros podíamos dar argumentos que la persona es adúltera por algunos problemas psiquiátricos. Sí, podíamos, pero en la realidad, raíz de todo, la persona es adúltera porque es un pecador. Sencillamente. Ahora, ¿es un pecado adulterio? Sí, pero también el chisme, el murmurar también es un pecado. Pero esto es muy visible.
El ser adúltero no le agrada a Dios. Porque cuando tú eres un adúltero, yo soy un adúltero, ¿qué pasa? Yo afecto a mi esposa, con el cual yo hago parte de una familia nuclear, pero afecto también a mi familia también. Afecto a mis hijos, afecto a mi barrio, afecto a la comunidad, a la iglesia, afecto a la unidad donde yo vivo. Porque la gente ve que mi conducta está distante a la realidad que yo debo vivir siendo cristiano. Si yo soy cristiano, yo no voy a tener una segunda pareja. Aunque mi cultura primaria me diga que está bien, mi subcultura que hace parte de la iglesia no debe aceptar eso. El adulterio es un pecado, hermano. Y esto debe tener usted bien claro. En el libro de Éxodo casualmente lo dice, no cometerás adulterio. Lo dice claramente. Jesús también lo dijo, no cometerás adulterio. Y Pablo también lo dijo, no cometerás adulterio. Ya. Tenemos tres grandes hombres, tres grandes personas dentro de la Biblia que nos dicen a nosotros que no se debe cometer: Dios, Jesús y el apóstol Pablo. Y los tres son guiados por Dios para que nosotros entendamos que el adulterio no le agrada a Dios. Y que esto va en contra del pacto que tú y yo hacemos con el Señor. Ahora, la diferencia en aquellos que hemos venido delante de un ministro de Dios y nos han casado y han dado la bendición sacerdotal o la bendición de Dios, a la diferencia de aquellos que viven en unión libre. ¿Sí se da cuenta? Cuando tú vives en unión libre y tú de repente no haces pacto con nadie, simplemente no te gustaste, te paraste y te fuiste. Pero cuando hay un pacto, tú vas a buscar que ese pacto se mantenga válido hasta que sean viejitos. Es por eso que el adulterio no le agrada a Dios, pero es porque es un pecado, porque aún cuando su nación estaba con otros dioses, él decía, no me agrada. Ahora vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos capítulo 13, verso 4. Miren algo bien interesante en todo el proceso. Una de las historias que más leemos está en la historia de David y con la mujer que tuvo, fue adúltero, ¿verdad? Y nosotros pensamos, wow, David, un hombre de Dios. Pero al final, los textos más adelante dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo que un hombre conforme al corazón de Dios comete adulterio? Eso también nos llama la atención a nosotros que, como dice Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. Yo tengo que velar que yo no caiga en eso. Ante todo porque la sociedad de hoy es muy sensualizada. Sensualizada. Van a vender unas llantas y te ponen una mujer medio desnuda. ¿O no es así? Eso es sensualizar. Te van a comunicar algo y traen un hombre medio así, no tan simpático como yo, pero bueno, así. Pero es la verdad que encontramos así en esta sociedad. Ahora, ¿qué pasa con el adúltero? El adúltero cree que tiene todo el poder para combatir este tema del adulterio. Y algunos se creen el Capitán América. ¿Sí? Se creen el Capitán América. Un escudo bonito, ¿verdad? Pero ¿verdad? Se creen autosuficientes. La pregunta que te quiero hacer, si tú haces parte de una comunidad, sea familia, sea barrio, sea iglesia, y tienes un problema de adulterio, ¿a dónde tienes que recurrir? Esa es la comunidad. Ahora, no es para que todo el mundo lo sepa, sino buscar una persona idónea, capacitada para que te ayude o te acompañe en el proceso de tu adulterio. Hay personas, no, yo lo resuelvo solo. ¿Sabes una cosa, hermano? Yo lo resuelvo solo, lo he escuchado varias veces y he visto gente fracasar en esto. Ahora, cuando yo digo yo lo resuelvo solo es porque yo tengo dentro de mí un concepto de que yo puedo hacerlo solo. Entonces la pregunta es, ¿tú qué haces en el cuerpo de Cristo entonces si tú lo puedes hacer solo? Vas en contravía de la palabra de Dios, porque Dios no tiene llanero solitario. Dios tiene ovejas o miembros de un cuerpo y que cada uno tiene un funcionamiento.
Entonces, cuando yo tengo un problema de adulterio, tengo un problema con el adulterio, estoy intentando adulterio, tengo que pensar que ahí dentro de mi cuerpo Dios ha dado a alguien para que me acompañe, para que me ayude y yo sea libre de esto. No soy el Capitán América ni Superman que voy a poder con ellos. No, tú eres una persona que necesitas del otro, de tu alteridad, porque así nos creó Dios, seres relacionales que estamos parte de una comunidad para que nos ayudemos los unos con los otros. No permitamos que el posmodernismo nos siga permeando. No permitamos que la cultura primaria se siga permeando en la subcultura que somos la iglesia. ¿Y qué hacemos? Yo vivo la vida como yo quiera y como hago parte de la iglesia. ¿Sabes? Si tú eres parte de una iglesia, realmente tú tienes conexión conmigo. Si tú pecas, tú me afectas a mí. Y afectas al que está a tu lado. Pero como no creemos que es así, porque es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiera, entonces tienes que revisar si tú realmente has nacido de nuevo. Si tú realmente eres una persona nacida de nuevo y si eres salva. Ahora, en los Estados Unidos en 1988 hicieron una encuesta acerca del adulterio. En ese momento la encuesta arrojó que el 15% de los hombres eran adúlteros y el 12% de las mujeres eran adúlteras. 10 años más después, hicieron la misma encuesta y encontraron que el 60% de los hombres eran adúlteros y el 50% de las mujeres eran adúlteras. 10 años más tarde. Esto no es un tema de dedeo, esto es un tema profesional. ¿Verdad? Y ellos lo hicieron con el proceso de medir cómo ha ido creciendo el adulterio. Y ese tema de adulterio no se veía antes en la iglesia, pero ahora se ve dentro del cuerpo de Cristo. Y para algunos es normal, pero no es normal a la luz de la palabra de Dios. Por favor, no lo es. Tenemos que pensar en ello. Miren lo que dice Hebreos 13:4. Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de su relación matrimonial. ¿Qué debemos hacer con la relación matrimonial? ¿Mantener qué? Pureza. Pureza. Porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidad sexual y a los que cometen adulterio. Ay, Señor Jesús. No es el pastor que te va a juzgar, hijo. Te va a juzgar es el Señor. No yo. Pero Dios en su misericordia y en su gracia nos coloca la palabra de Dios en hebreo. Cuando tú la lees, yo la leo y dice, wow, yo no puedo vivir así. Yo tengo que sentarme con Dios y resolver mi problema. Y si estoy siendo un adúltero, estoy siendo tentado, Señor, ayúdame a que no caiga en tentación. Así me dice el Padre nuestro, no me dejes caer en tentación. Si tú y yo se lo pedimos, Dios no nos va a dejar caer en tentación. Pero si tú te crees de nuevo Capitán América o te crees que tú puedes solo, tarde o temprano vas a caer. Porque de esos he visto muchos. Y eso es algo que es duro, levantarse. Duro levantarse. Hemos acompañado a varias personas que, no, yo todo bien, todo bien, todo bien, como el pibe. Y finalmente, cayeron. Ahora yo quiero que escarbemos el texto bíblico que acabamos de leer. Todos los creyentes debemos de ser puros en el aspecto moral y sexual. Debemos ser puros en el aspecto moral y sexual. Hay mucha gente llena de conocimiento en este momento. Y yo apruebo, aplaudo y empujo a que la gente se capacite. Yo lo empujo, estudia. Pero eso es conocimiento. Otra cosa es la parte moral. ¿Y sabe lo que nos hace daño en este momento como sociedad? Que hay gente bien preparada, pero moralmente es un desastre. Moralmente es un desastre. Eso refleja cómo es y cómo fue la educación en su casa. Que un chico se roba un peso y la mamá viene y lo levanta a cuero. Pero ahora no. Déjalo porque la psicóloga, yo no tengo nada contra los psicólogos, perdón, ¿ok? Aclaro enseguida. A Silly yo la quiero, en mi hija espiritual y ella es psicóloga, ¿verdad? Pero muchas veces no
¿qué dice el texto bíblico? Que al hijo hay que corregirlo ¿con qué? Con vara, hermano. Unja la vara con aceite, ore por ella y pégale. Si no, pregúntale a Daniela que era buena vara de tamarindo que llevaron, ¿verdad? Pero el sentido es ese. Vayamos, y dice el texto, oye, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Sigo escarbando el texto bíblico. Moral y sexualmente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra aquí? Sin mancilla, libre de toda contaminación de lo que es sensual, libre de toda contaminación de lo que es sensual. Esto denota que todos los deseos, pensamientos y acciones que van en contra de la palabra de Dios o de los votos matrimoniales debemos de echar a un lado. Todos los deseos en contra de lo que va del pacto matrimonial, yo tengo que tener en cuenta, oye, esto no agrada a Dios. Uno puede permitir que los pensamientos vuelen sobre nuestras cabezas. Lo que no puede permitir es que los pensamientos aniden. Eso lo dijo Lutero. Pablo dijo, yo llevo cautivo todo pensamiento ante la obediencia de Cristo Jesús. O sea, pensamientos que vienen de muerte, pensamientos de tentación, pensamientos que vengan que van en contra de la verdad de su palabra. Tú y yo debemos de llevarlo y tomarlo y sujetarlo a decirle, Señor, no es lo que dice tu palabra. Pero no podemos permitir que tú y yo usemos o manchemos nuestro lecho matrimonial y de ahí para adelante el pacto matrimonial. No. ¿Hasta ahí vamos bien o no vamos bien? Amén. El 2 Samuel, puede escribirlo ahí al lado de su Biblia, donde usted escribe. Encontramos que David y Betsabé cometieron adulterio, pero a pesar de eso David es llamado la persona que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero las consecuencias de su pecado se vieron en su familia. Ahora, tú y yo tenemos en la mano el sartén de tomar decisiones. Tú y yo tomamos decisión de acuerdo a nuestra voluntad, no de acuerdo a las emociones. La voluntad es la que nos dice, haga esto o haga aquello. Y en medio de esa voluntad tú decides lo que a ti bien te parece. Pero después que tú decidas y yo decida, las consecuencias no están en nuestras manos. Estudiaste por un parcial día y noche, pero llegó el parcial, te asustaste y de repente no contestaste, y cuando no contestaste te fue mal. Teníamos en nuestra mano una decisión. ¿Qué pasó? Una mala decisión al final y no se dio nada. Planeas, ahorra y de pronto cuando vas a comprar lo que vas a comprar se acabó o hay que comprar otra cosa. Ahí está la decisión. Pero que hace parte de mi voluntad. Tú y yo tenemos que decidir si lo hacemos o no lo hacemos, pero las consecuencias no las podemos controlar. Siguiente, yo quiero que miremos un texto bíblico en Gálatas, escrito por el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, verso 7. Estamos siendo bendecidos, hermano. Gálatas capítulo 6, verso 7. Dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se puede burlar. Pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. A mí me encanta el campo. Yo quiero al final de mis días tener una finquita, hermano, y con una hamaca y sembrar mango, algo así, o ñame, yuca, algo así, bien sabroso, y leer bastante libros. Eso es así lo que yo quiero al final de mis días, y esperar a mis nietos, y estar con ellos, y ser un abuelo alcahuete y todo ese resto de cosas, ¿verdad? Pero dice aquí que todo lo que uno siembra, cosecha. Pablo usa la analogía del campesino. Tú y yo sembramos una pepa de mango y nace un árbol de mango. Pero ¿cuántas cosechas se da el mango en el año? 4, 5, 8, las veces que sean.
Pero la pregunta es, solamente una semilla te dio varias cosechas. Lo que tú y yo sembramos, si nosotros sembramos el adulterio, vamos a recoger la cosecha. De pronto no la vemos ahora, pero en el dale, que en el camino la vamos a recorrer, tarde o temprano. Ahora, una manera de recoger es cuando de repente uno dice, nadie se ha dado cuenta. Recuerda el versículo pasado, la semana pasada, que yo hablaba en Proverbios 31, verso 18 al 20, que la prostituta se cuesta y dice nada, y se limpia y dice nada ha pasado. Dice así la prostituta, ¿verdad? Y en medio de eso dice, nadie se dio cuenta. Pero hay un texto bíblico que usted y yo no sabemos, dice, todo lo saca a la luz Dios. Todo. Tarde o que temprano Dios lo saca a la luz. Estábamos en Medellín y de repente alguien me hace un regalo cualquiera, no recuerdo ahora, y llego a la casa y mi esposa me pregunta, mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mi amor. ¿Y qué me tienes que contar? No, nada, mi amor. Yo no le presté atención. Nos sentamos a tomar un café y otra vez, oye, Harold, no, a mí se me olvidó, yo no sé, no quería decirle, no sé. Y nos acostamos y siguió insistiendo. Y yo, bueno, mujer, ¿y tú qué tienes contra mí? Ya me dieron este regalo. Y los que están cerca de nosotros saben que la pastora tiene una particularidad, que a mí me dan algo y yo no he dicho nada y ella lo sabe. Lo sabe. Es increíble. Para mí, yo cuando alguien me da, mi amor, mira, alguien me dio tal cosa, de una vez, porque me quedo con eso y dice, con que te dieron y no me has dado, con que te dijeron y no me has dicho. Ese es Dios. Si lo hace ella, que es una hija de Dios, ¿usted cree que Dios no lo va a sacar a la luz? Tarde o que temprano, Dios lo va a sacar a la luz. Porque Dios es un Dios santo. Y tú y yo somos su iglesia. Si somos nacidos realmente de nuevo, tenemos que vivir una vida de santidad. Una vida que le agrade a Dios, apartado del pecado. Estamos aquí y nos envolvemos con... A mí me gusta andar con gente que no sea cristiana. Cuando busco a los chicos al colegio, está una hilera de pastores. Y acá están los que no son cristianos y me siento con ellos. Entonces tenemos un convenio que cada uno da los bolis. Yo pago mis bolis en la semana y ellos llegan, piden sus bolis y cuando yo llego nos sentamos. Y ellos hablan de todo. Pero yo cada vez que voy ahí siembro la palabra. Siembro la palabra. Siembro la palabra. Hasta el punto que ellos ahora me miran con mucha autoridad. Pastor, pasé por tu iglesia y no te vi. Es que tú pasaste, no llegaste. Tienes que llegar con este tito conmigo. Voy a pasar por allá. ¿Qué hago yo con unos hermanos en la fe que son muy bonitos, elegantes y todo bonitos ahí? ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Saben el evangelio? Tengo que estar con los que no conocen el evangelio. Y ser un instrumento de luz allí, de sal. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto nace cuando tenemos un corazón puro por Él. Ahora, sigamos mirando lo que Dios nos dice a través del apóstol San Juan, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vaya conmigo. Primera de Juan, capítulo 3, verso del 1 al 12, pero vamos a leer el versículo 9 y 10. 9 y 10. Dice: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocerá a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Señor Jesús. Excelente palabra, ¿verdad? Esa palabra es extraordinaria, amorosa. Ahora vamos a escarbar la palabra. Si nuestra vida está caracterizada por el pecado como cosa o como un hábito habitual, entonces no conocemos a Dios y no hemos sido verdaderamente salvos. Eso es lo que dice el texto bíblico.
La palabra en el griego está diciendo un tema de andando, oyendo, para que lo entendamos en el castellano, ¿verdad? Andando, oyendo. Si nosotros continuamente andamos en pecado, si nosotros continuamente estamos pecando, entonces nosotros no conocemos a Dios. Y específicamente con el pecado del adulterio. Ay, no, mira, sé que me volví a equivocar. ¿Te volviste a qué? ¿Viste a pecar? No te equivocas, estás pecando. Y eso es lo que Dios nos habla en su palabra. Entonces, sencillamente, una persona que tiene el hábito no conoce a Dios. No conoce a Dios. Eso es lo que está diciendo Juan en su palabra. Y dice sencillamente que no conoce a Dios, ¿verdad? Y no es realmente salvo. Ay, Señor. O sea, que una persona que está en esta condición debe venir donde nosotros, los que somos luz, los que son luz, y decir, bueno, ven, para que te arrepientas, para que Dios perdone tus pecados y ser salvo. Y vamos a discipularte enseguida. No importa cuántos años tienes en el Evangelio, hermano. Si tú has tenido el hábito una y otra, yo no estoy hablando simplemente de un pecado. Hay gente que de repente está con el pecado de la murmuración, porque también es pecado, ¿no? Y siempre está metido, enrollado en todos los chismes. Ya tiene el hábito de chismosear, hermano. Esa persona no conoce a Dios y no es salva. A la luz, no dejaron a la luz del texto bíblico de Juan. Ahora, para el adulterio, para el que es adúltero, no conoce a Dios, aunque sea hijo de Tarzán. No conoce a Dios. Sencillamente no agrada a Dios. Ahora sigue diciendo aquí, el texto bíblico sigue diciendo, el versículo allí, el 9. Dice, practica el pecado porque la simiente de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Cuando nosotros tenemos la simiente de Dios, entonces tú y yo realmente no practicamos el pecado. Una cosa es que yo hoy peque por algo y yo voy a la habitación y le pida perdón a Dios. Otra cosa es que yo peque hoy y siga pecando y diga, no pasa nada. Ahora, la persona que está en adulterio o que hay un quebrantamiento sexual profundo es una persona que necesita ser removida, acompañada con amor. Ahora no solamente juzgarlo, tú eres un adúltero, sino, oye, ¿sabes? Tú tienes un quebrantamiento sexual bien profundo, tienes que ser restaurado, vamos y te acompañamos, pero él tiene que decidir, porque el decidir es el primer paso para el proceso de restauración, porque decidir hace parte de mi voluntad. Y si a mí me pueden decir, eres un pecador, pero si mi voluntad dice que no quiere ser sano, no va a ser sano. Aunque usted le muestre a usted que ore por él, porque él cree que de su manera de pensar está bien lo que está haciendo, porque su cultura lo determina así. Y no la palabra de Dios. A Dios no le agrada eso. El pecado de adulterio no está bien delante de Dios, ni delante de nosotros. Usted no debe ser una alcahueta de eso. No, tranquilo, hermano, yo te acompaño en esto, no te preocupes. No, yo te quiero ayudar. Y después hablaremos del tema de cómo se restaura una persona que ha caído en adulterio. Pero la pregunta es, o lo que Dios nos está diciendo, ¿está bien delante de Él? No está bien. Está demostrando realmente quién es en el Señor. Ahora vayamos al versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cómo son llamados? Hijos de Dios. Y los hijos del diablo. Hace una diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo de Dios es guiado por Dios y ha nacido de nuevo. El hijo del diablo no ha nacido de nuevo. Sencillamente. ¿Qué más encontramos allí? Juan llega a una conclusión clara en estos dos versos. Es que primero, el nuevo nacimiento produce la vida espiritual que resulta en una relación profunda con Dios y
constante. Profunda y constante. Una vez se encuentra la gente y dice, no, hice el devocional. No, pastor, yo no hice el devocional hoy. Lo pregunta a la vuelta, no, yo no hice el devocional. Yo digo, ¿cómo vive una vida así? Ah, pastor, usted está muy pasado. El texto me está diciendo que cuando yo he nacido de nuevo, mi ser está pidiendo, así como dice el Salmo, como siervo brama, yo voy a bramar por hacer mi devocional, por sentarme y leer una porción bíblica y estar con mi Señor a solas. Cuando yo no vivo esto, no experimento esto desde mi interior, porque es una sed de dentro que simplemente el único que la puede saciar es Cristo. No es la mujer, no es el dinero, no es el poder, no. Cristo. El ser humano vive con un profundo vacío, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Y al fin, cuando se vuelve a Cristo, es que finalmente es que está completo en el Señor. ¿Y qué hace Cristo ahora? Comienza ahora a llenarnos con su palabra. Y la palabra nos limpia de lo que esta sociedad del mundo, de sociedad nos da. Pero si yo no leo la palabra, ¿cómo yo voy a crecer? ¿Cómo yo voy a ser fortalecido? ¿Cómo yo voy a ser sanado? Es la palabra, es su Espíritu Santo. Yo estoy dándome vuelta una expresión que leí hace como 3 días en uno de mis devocionales. Oswald Chambers se llama el escritor. Y él decía, o él dice en ese devocional, que Dios, desde antes de la fundación del mundo, estaba el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo aún está, antes que nosotros lleguemos a la iglesia, Él está allí. Y que a raíz de que ya Jesús fue glorificado, Él se manifiesta. Pero si el ser humano no le permite que Él se manifieste en su vida, no lo va a hacer. Y hay gente que es así. El Espíritu Santo no es simplemente una teoría, es una realidad. Y es por eso que nosotros debemos vivir esa comunión con Él. Ahora, ustedes me dirán que yo lo vivo porque soy el pastor de la iglesia. No, yo lo vivo desde que me enseñaron a mí de chiquito en el Evangelio. Y le puedo señalar a los discípulos, a las personas que yo he tenido, que siempre he insistido sobre eso. Busca al Señor, ora, lee tu palabra, lleva vida devocional. Por eso verán eso en mí y siempre lo matillaré, porque es la manera como Dios ha permeado profundamente en mi ser y ha cambiado al Harold que había antes, que hacía cosas torcidas que ahora dice, eso no le agrada a Dios. Porque yo no puedo tocarme con eso, untarme con eso. Sigo y termino aquí. El versículo 6, el mismo de 3 de Juan, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice allí? 3 de Juan, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y la idea comunicativa en el verbo es la misma que leímos en el verso 9 y en el verso 10. Es andando en el pecado. No simplemente que pequé una cosita y ya no. Ahora, popularmente decimos que hay pecados blancos y pecados negros. La Biblia no habla de pecados negros y pecados blancos. Pecado es pecado. Víbora grande o víbora pequeña es víbora. Entonces, miren lo que dice ahí claramente. Dice allí, en verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Segundo, es una imposición, una imposibilidad espiritual que alguien haya visto a Dios y siga pecando. Es una imposibilidad espiritual. El texto nos está demostrando. Y tercero, lo que nos guarda a los fieles de pecar es la simiente de Dios en nosotros. Eso es lo que nos guarda, hermano. No es tu fuerza,
No es que tú eres ahora el Capitán América, es la simiente de Dios establecida en el profundo de nuestro ser. Allí Dios bien dice, no lo hagas. Apártate de allí. Te suena el celular, ahí es que debería sonar el celular. La simiente del mismo Dios establecida en nosotros es la que nos aparta y nos mantiene fuerte. Yo no estoy molesto, estoy superamente excitado con esta palabra, porque sé que Dios nos está hablando, hermano. Sé que Dios está aquí, quiere que nosotros cada vez seamos a la medida de su varón, el varón perfecto. En nosotros, la simiente de Dios en nosotros. Esta vida es la vida en el espíritu, ¿verdad? Y en la naturaleza de la palabra de Dios. Allí termino. Si Dios te ha hablado, yo te pido por favor que reflexiones en lo que Dios te ha hablado hasta este momento. Y volvió a acertar mi esposa. No voy a terminar. Dejo hasta allí. Oremos. Escucho el eco de tu voz, Resonando en mi interior, tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los suelos están cayendo y puedo ver con claridad. Los suelos están cayendo y puedo ver con claridad. mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Padre, nosotros estamos delante de ti, Señor, delante del Dios Todopoderoso. Hemos recibido tu mensaje, hemos visto cómo tú has hablado a nuestras vidas. Dice que tienes un propósito mayor de lo que nosotros podamos ver en este momento. Yo te ruego que guíes nuestros pasos, que guíes nuestra vida, que nos hagas ver más allá de nuestras propias narices, que es lo que tú quieres hablar. Por favor, te lo pido, Padre. Guía nuestros pasos, Señor. Apártanos de la iniquidad, apártanos del adulterio, Señor. Apártanos de la fornicación, aparta del chisme, aparta de estar con falta de sujeción, Padre. Aún en el empleo, Señor, donde estamos, muchos quieren hacer lo que bien le parece, Padre. Pero tú
la has puesto, has delegado esa autoridad para que la obedezcamos. En Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Si tú has prometido consagración a Dios, es tiempo de volverte y consagrarte al Señor. Si tú has prometido algo a Dios, hermano, esa palabra me acaba de dar Dios. Yo no tenía. Dios está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adorar al Señor y nos vamos a ir y vamos a reflexionar. Mañana las esperamos a todas las mujeres, que va a ser una gran bendición. Colócate sobre tus pies. Tómale la mano a la persona que está a tu lado y dile: tú eres parte del cuerpo de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad.